Y ahora vamos con las configuraciones de imagen recomendadas para contenido que tenga alto rango dinámico. Para esto deben colocar un video que cuente con esa característica. En YouTube, por ejemplo, hay mucho contenido con alto rango dinámico. Pueden buscar simplemente videos 4K HDR, que es alto rango dinámico. Y entonces eso lo corroboran simplemente. Escojamos por ejemplo lo corroboran porque el logo de HDR10, que en ese caso sería el tipo de alto rango dinámico que tiene este contenido, aparece. Entonces ya saben que este contenido tiene alto rango dinámico. Vamos entonces primero con el modo dinámico. Algo que noté en este televisor, por lo menos en mi unidad, es que cuando aplico algunas configuraciones y de pronto cambio de modo de imagen o me voy atrás y vuelvo a ese contenido, cambian o como que se desmodifican, por así decirlo, y eso es un poco molesto. Por ejemplo, con este modo dinámico, aquí en color, aquí en ajustes de brillo, el mapeo de tono dinámico, ¿vieron ese cambio tan brusco que hizo? Lo activé, o sea, cuando lo coloqué tenía unos resultados, lo desactivé y me mostró otros resultados, lo volví a activar y me muestra los resultados deseados, los que yo apliqué ya para mostrarles como tal en cuanto a configuración. Entonces tengan eso muy presente. La verdad no sé por qué pasa, que tal vez sea un bug ya después de haberlo utilizado por muchas horas. Es, digamos, que el único bug o problema significativo que he notado en este Smart TV. No es algo grave, pero sí puede ser algo un poco molesto para algunas personas. Por lo menos a mí me parece un poquito molesto. Entonces, otra cosa es que, bueno, en este modo de imagen en alto rango dinámico sí se notan cambios al activar el color dinámico, pero hay otros modos de imagen en los que no se notan cambios, no sé por qué. ¿Cuándo sí deberían notarse? Entonces, aquí por supuesto activan el color dinámico y la saturación de color en 80, matiz en 50, temperatura de color en 5, ajustes de brillo, brillo 100, contraste 100, nivel de negro en 45, contraste dinámico desactivado, estiramiento de negro desactivado, mapeo de tono dinámico activado, realiza el mejor trabajo. Miren, desactivado sobreexpone demasiado las escenas en la mayoría de contenido con alto rango dinámico, obviamente. Entonces lo mejor es siempre el mapeo de tono dinámico, activarlo. Se notan también colores muy vívidos, pero una mejor acentuación de las zonas claras con oscuridad, mejor nivel de detalle. Atenuación local en alto, por lo ya explicado desde el principio en este video. Contraste local en bajo y gama en -2. Claridad, lo mismo explicado, lo deberían dejar en 50. Si notan artefactos le bajan, y si no, y si quieren más definición, lo pueden incrementar máximo hasta 70. Movimiento, aplica lo mismo. La recomendación es dejar la claridad de movimiento activada. Y en experto simplemente espacio de color en automático. Vamos ahora con... bueno, algo que se me olvidó mencionar, que también aplica para el rango dinámico estándar, es aquí en ajustes de pantalla. Si de pronto quieren... aquí observan que salen unas líneas negras, que es como tal porque el formato del video está así o viene así, entonces el televisor lo reconoce, formato automático. Pero si de pronto quieren que se vea en pantalla completa, usualmente en Zoom 2 es lo recomendado. Y para mantener siempre ese formato en todos los contenidos que vayan a ver, simplemente desactivan esta función si así lo quieren, porque hay personas que se quejan de que a veces ven contenido a través de aplicaciones o en general y aparecen esas bandas horizontales negras tanto abajo como arriba de la pantalla. Entonces lo colocan en Zoom 2 y problema solucionado. No es lo más recomendado, pero hay personas a quienes les gusta. Entonces, pues en el caso voy a dejarlo simplemente en 16/9.
Vamos ahora sí con el modo de imagen estándar. Recuerden, alto rango dinámico. Vamos aquí a color. Perdón. Entonces miren, por ejemplo, en este modo de imagen con el color dinámico, cuando lo activo o desactivo, ven que por alguna razón no hay cambios cuando sí debería haberlos. Entonces, bueno, da igual dejarlo activado o desactivado en este caso. 72 saturación de color, pero si ustedes notan que al activarlo en sus unidades sí mejora, lo pueden dejar en 65. Matiz en 50, temperatura de color en 0 o normal. Ajustes de brillo, brillo en 100, contraste en 100, nivel de negro 46, contraste dinámico en bajo, estiramiento de negro desactivado, mapeo de tono dinámico, aplica lo mismo. Siempre recomiendo dejar activado el mapeo de tono dinámico. Atenuación local en alto, contraste local en bajo y gamma en -1. Claridad, bueno, lo mismo que expliqué, lo que ya he explicado, y movimiento también, claridad de movimiento, lo que también ya he explicado. Recomendación es dejarlo activado. Y aquí en experto, espacio de color en automático. Vamos ahora con el modo deportes. Ajustes avanzados, color. Con este modo sí se nota mejoría al activar el color dinámico. Saturación de color en 80, matiz en 50, temperatura de color en frío. Si notan demasiado azulada la imagen, lo pueden dejar en 3, pero me parece que en 5 realiza un muy buen trabajo. Claridad, lo ya mencionado, usualmente como viene de fábrica, esto es recomendado. Recuerden, artefactos, si los notan decrecen, y si no notan artefactos y quieren más definición, lo pueden aumentar hasta 70. Movimiento, claridad de movimiento por supuesto activado, recomendación global. Y en experto, espacio de color en automático. Modo cine. Aquí en este modo cine tampoco noto mejoría al activar el color dinámico, entonces da igual dejarlo activado o desactivado. Incrementan la saturación de color hasta 54, matiz en 50, temperatura cálida -5, o lo pueden dejar también en -3. En este caso yo prefiero dejarlo en -5 como viene de fábrica. Ajustes de brillo, brillo en 100, contraste en 95. Nivel de negro 50, contraste dinámico desactivado, estiramiento de negro desactivado, mapeo de tono dinámico también activado por obvias razones. Una imagen excesivamente sobreexpuesta y se ve, la verdad, desde mi punto de vista muy feo. Entonces mejor dejarlo activado, aunque para muchas personas pudiera perder algo de brillo o de claridad excesiva, pero es que la verdad es que se ve muy feo, no lo digo solamente yo. Entonces, mapeo de tono dinámico siempre activado, atenuación local en alto, contraste local desactivado y gamma en 4. Claridad, ya saben, el aspecto fílmico busca reducir al máximo los artefactos y problemas de ese tipo, por ende entonces recomiendo dejarla en 0, tal cual como viene de fábrica, y lo mismo la reducción de ruido y la gradación clara desactivadas. Movimiento también desactivado, por lo ya explicado que lo que se busca con el aspecto fílmico es la vibración o el efecto Jutter, o aún así si prefieren más fluidez, simplemente pueden activar y mover estos parámetros de forma manual hasta que logren los resultados deseados. Experto, espacio de color en automático. Vamos ahora con el modo juego. Con el modo juego, al activar o desactivar el color dinámico, con el modo juego en alto rango dinámico, no sé por qué no noto cambios. Entonces da igual activarlo o desactivarlo, y simplemente incrementan la saturación de color hasta 80, matiz en 50, temperatura de color en 0 o normal.
Ajustes de brillo, brillo en 100, contraste en 100, nivel de negro en 52, contraste dinámico bajo, estiramiento de negro desactivado, mapeo de tono dinámico, ya saben, siempre activado, atenuación local en alto, contraste local en bajo, gamma en -2. Claridad, lo mismo ya explicado, pero igual se lo repito, si quieren, si notan artefactos lo decrecen, aunque en 30 es resultado muy equilibrado. Y si no notan artefactos, si quieren un poco más de definición, lo pueden incrementar 50, máximo 60. Y experto, espacio de color en automático. El resto de parámetros no se deberían modificar. Y el modo IMAX no me permite modificarlo, tal cual como viene de fábrica, no sé, es una recomendación, me imagino que global. Entonces no hay parámetros para modificar con este modo de imagen. Entonces recuerden, objetivos, mejorar representación de colores, también el detalle de las formas, el contraste entre las zonas claras con zonas oscuras y mejorar, mejor dicho, decrecer un poquito el efecto clouding y blooming. Aunque, como ya mencioné al principio, hay muy poco que hacerle en ese aspecto a ese televisor, porque el local dimming no está tan bien optimizado como uno quisiera, aunque tampoco es que haga un mal trabajo. No desacredito este televisor, me parece una increíble opción para casi cualquier persona. Altísima cantidad de brillo, buenos colores, un sistema de sonido brutal, entre otros aspectos. Entonces, bueno, no sé ustedes qué piensan acerca de estas configuraciones. Déjenmelo saber en la caja de comentarios, o si tienen algunas que quisieran compartirnos también la pueden dejar en la caja de comentarios. Ahora bien, algo que me faltó mencionarles, bueno, que ya les mostré lo que pasó con el mapeo de tono dinámico, que algunas veces mostraba resultados diferentes cuando iba atrás y volvía y colocaba el mismo contenido u otro contenido, como que mostraba resultados diferentes, no sé por qué. Lo mismo he notado que podría pasar con el apartado de color, con el color dinámico. Si por ejemplo aplicaron las configuraciones que les mostré y cuando volvieron a ver ese contenido mostraba otros resultados muy saturados, como por ejemplo en este caso que me ha pasado, simplemente entonces aquí en color dinámico desactivan y dejan saturación de color tal cual como les mostré. Eso aplica tanto para contenido que tenga rango dinámico como para aquel que tenga alto rango dinámico. Tengan eso muy presente. No sé si es un problema del televisor, de esta unidad como tal, de esta unidad en este país, Colombia, o si sea un problema a nivel global que de pronto con alguna actualización de software puedan solucionar, que deje los resultados que uno ha aplicado tal cual y que no muestre otros después de un tiempo o después de retornar a ese contenido. Entonces simplemente tengan eso muy presente. No siendo más, si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den me gusta, que lo compartan en redes, que se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, que si pueden adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra y demás. De esa forma también me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido y nos vemos en la próxima.